De la Biblia. Dos historias sobre arcas muy diferentes. Una apremiante pregunta. ¿Será que ese objeto realmente existió? Creo que el Arca de la Alianza era un objeto real porque el libro del Éxodo describe sus medidas en forma muy detallada. Podría haber un barco sobre el monte Ararat y hallar restos del Arca de Noé. Son las arcas de la Biblia. ¿Realidad o ficción? No hay nada, absolutamente nada que podamos mostrar y decir, ven, miren, el arca existió. Creo que cosas como esas pudieron pasar y también creo que ninguna de esas historias surge de la nada. Las arcas perdidas. La historia de un hombre, un arca y un diluvio aparece por primera vez en el Oriente Medio, la misma región del mundo que vio nacer el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tanto la Biblia como el Corán la cuentan. La historia de un evento catastrófico que ocurrió a comienzos de la historia humana, no mucho después de la creación. Pasados los 7 días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Y la lluvia cayó sobre la tierra por espacio de 40 días y 40 noches. Pero ¿hasta dónde debemos creer la historia de Noé y su arca? ¿Ocurrió como la Biblia nos dice que ocurrió? ¿Hubo realmente un diluvio universal? Lo dudo. No veo evidencia alguna en la geología ni en nada de una catástrofe global. La palabra de Dios se toma literalmente. Y en el principio, Dios creó en 6 días. Quiere decir que la creó literalmente en 6 días de 24 horas. Yo creo la historia sobre el diluvio. Ahora, si ustedes me preguntan que si creo que había un arca de 137 metros de largo con todos los animales de la tierra amontonados adentro, yo debo decir, yo específicamente creo que no. La historia de Noé y el diluvio se encuentra en el libro del Génesis, un relato de los orígenes de la tierra y el hombre. Dice la Biblia que los descendientes de Adán y Eva perdieron la noción de la razón, por lo cual Dios los había puesto sobre la tierra y cayeron en malos hábitos. Entonces Dios resolvió hacer algo al respecto. Todos los seres vivos y los objetos inertes desaparecerían, excepto Noé y su familia. Pero ¿podemos creer esta historia literalmente? Según la Biblia, Noé recibió instrucciones de Dios para la supervivencia suya y la de su familia. Dios le dijo a Noé que construyera un barco muy grande, un arca. Y las instrucciones fueron muy específicas. La longitud del arca sería de 300 codos, su ancho de 50 codos y su altura de 30 codos. Un codo es la longitud del brazo de un hombre desde el codo hasta la punta de los dedos, 46 centímetros. Entonces, si las dimensiones de la Biblia son correctas, sería el barco de madera más grande en la historia del mundo. La primera maravilla hecha por el hombre. Y algunas personas aparentemente todavía creen que está en la tierra en algún lugar, esperando a que lo encuentren. En los últimos 100 años, los cazadores del arca han llegado al Oriente Medio y han escalado diferentes montañas buscando la cima sobre la cual pudo posarse el arca. La Biblia no da una localización precisa. Solo nos dice que el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Ararat es una región, un antiguo reino llamado Urartu. El monte Ararat, en singular, en Turquía Oriental, recibió su nombre siglos después de que el reino desapareció. La historia tiene sus escépticos. Si alguien declara haber encontrado el arca, será un fraude. Yo quedaría muy sorprendido si alguien encuentra el arca de Noé. Y hay también quienes creen. Porter Taylor abordó el tema de la localización misteriosa en forma insistente, después de oír un interesante rumor cuando era cadete en West Point. En el 73 pertenecía al equipo de debate en la academia.
Un día uno de mis colegas dijo, ¿oyeron el rumor? Dicen que una de las aeronaves espaciales activó sus cámaras demasiado pronto cuando volaba sobre el monte Ararat llegando a la Unión Soviética. Y la imagen luce como la proa de un barco enterrado en un glaciar. Yo dije, increíble, podría haber un barco sobre el monte Ararat y ser los restos del Arca de Noé. La CIA la llamó la anomalía Ararat. Demoró años, pero en 1999 Taylor finalmente logró que se levantara el secreto oficial y convenció a una compañía de imágenes remotas de que apuntara su satélite íconos de alta resolución hacia la forma parecida a una proa. A Taylor le gustó lo que vio. Luego, en 2003, la nueva tecnología satelital le dio una resolución aún mejor. Por aquí, por primera vez, vemos realmente que esta es una estructura en forma de barco de extremo a extremo. Tiene una longitud de 309 metros. ¿Y el ancho? Aproximadamente 49 metros. ¿Eso tiene algún significado? Sí, sí lo tiene. El plano del Génesis es de 6:1 la relación longitud-ancho. 300 codos por 50 codos. Nuestra estructura en forma de barco tiene aproximadamente una relación de 6:1 longitud a ancho. Realmente, podríamos estar muy cerca de ver algo de proporciones bíblicas en el monte Ararat. Taylor decidió mostrarles las fotos a unos expertos extranjeros, entre ellos el geólogo Farouk El-Bez, pionero en la interpretación de imágenes satelitales. Cuando recibí las imágenes íconos, sabía que estábamos mirando algo muy diferente a las imágenes que teníamos en el pasado. Y esa imagen en particular era realmente fascinante. Teníamos una escena totalmente cubierta de nieve, y luego en una esquina había una cornisa vertical, algo muy peculiar que no encajaba en el esquema general. Pero una mirada más minuciosa, más crítica, revela algo más. Entre más la miraba, más me convencía de que era sencillamente una cornisa de piedra. El resto de la zona estaba cubierta de nieve, y esa pequeña cara vertical no estaba cubierta de nieve por su posición vertical. Por lo tanto, este era un evento normal, una estructura normal. Nada extraño, no hecho por el hombre. Por el momento, Orchard Taylor tiende a aceptar los hallazgos del Dr. El-Bez. No hay certeza de cuál podría ser la anomalía. La evidencia hasta el momento dice que el Dr. El-Bez puede tener razón, en que esto no es una estructura hecha por el hombre. Entonces los cazadores del arca están escudriñando las montañas en busca de un barco que tal vez ni siquiera existía. ¿Pudo Noé haber construido un barco de ese tamaño? Algunos expertos en construcciones navales modernas tienen sus dudas. Vamos, vamos. El proyecto de Noé es bastante increíble. En cuanto al tamaño, 137 metros de largo y 23 metros de ancho. Aún siendo constructor de buques, esa sería una tarea colosal. ¡Hey, Peter! Don, ¿qué te parece? Solo necesitas una aquí. Se ve bien. En el astillero del puerto de Bot Bay, en Maine, una cuadrilla de 12 hombres demora un año en construir un barco de madera con una quilla de 18 metros. Si un barco de este tamaño es posible, ¿podría un navío tan gigantesco sobrevivir a una poderosa tormenta y a un diluvio? En un mar embravecido, un buque grande se mece y da tumbos y puede partirse por la mitad. El barco de Noé habría podido resistir una tormenta moderada. No creo que hubiera sobrevivido a una tormenta catastrófica. Ni siquiera los buques modernos pueden sobrevivir a esta clase de tormentas ahora. ¿Y la tormenta y el diluvio que la Biblia menciona? ¿Hay alguna evidencia que pueda confirmar el relato bíblico? La Biblia nos dice que el agua subió 15 codos, casi 7 metros, hasta que cubrió toda la tierra, incluso las montañas más altas. A través de los años, los creacionistas han fomentado diferentes teorías para explicar cómo ocurrió el diluvio de Noé. Una de las teorías dice que en el tercer día de la creación, cuando Dios creó el cielo y separó los mares de la tierra, se quedó atrapada agua bajo las capas de la tierra. Bajo presión, el agua finalmente brotó. Henry Morris y John Whitcomb propusieron otra teoría popular en los años 60.
Ellos creían que antes del diluvio había una capa de vapor de agua sobre la atmósfera. Las aguas del diluvio cayeron cuando esta capa de vapor de alguna manera colapsó por medio de un mecanismo desconocido. Dicen los creacionistas que esta capa de vapor de agua fue la fuente de por lo menos la mitad del agua que se necesitó para el diluvio. Bruce Massey, arqueólogo que trabaja en el laboratorio de Alamos en Nuevo México, desarrolló otra teoría del origen del agua del diluvio. Cree que el diluvio pudo ser causado por algo del espacio exterior, algo representado en los petroglifos de los nativos norteamericanos. Según Massey, es probable que estas serpientes con cuernos sean representaciones de algo que los talladores de roca vieron en el cielo, algo inusual, algo que los hombres primitivos asociaron con desastre. Un cometa cae sobre la Tierra y causa el diluvio universal bíblico. Es la teoría del arqueólogo Dr. Bruce Massey. Con base en la mitología, para mí es evidente que el origen del diluvio universal fue un cometa que cayó en algún lugar del océano. Él identifica un posible sitio impacto, 1450 kilómetros al sudeste de Madagascar. El escenario no es tan improbable. Un cometa de unos 3 kilómetros de ancho entra al sistema solar y le apunta a la Tierra. Se precipita por la atmósfera a más de 161.000 kilómetros por hora y cae al agua. En ese momento se desata el caos. Debió lanzar a la atmósfera un volumen de agua que representaba 9 o 10 veces la masa del cometa mismo. Un impacto de esa magnitud tendría la energía de 10 millones de megatones de TNT, 500 millones de veces la energía de la bomba que cayó sobre Nagasaki. Expulsaría una enorme cantidad de vapor de agua a la atmósfera, causando lluvias torrenciales durante 6 o 7 días. Causaría un gigantesco tsunami en el Océano Índico, que llegaría a las costas a 2.400 kilómetros de distancia, con olas de más de 183 metros de alto y tormentas ciclónicas en toda la Tierra. El agua caída del cielo se combinaría con las tormentas oceánicas para crear huracanes catastróficos. Lo que dice mi información es que el 10 de mayo de 2807 a.C., un cometa cayó sobre la Tierra. Y no tengo duda alguna que se relaciona con los mitos de un diluvio universal, incluyendo el diluvio de Noé. La teoría de Massey es radical, y él sabe que los astrónomos lo cuestionan. Pero los geólogos convencionales no pueden descartarla. Ven la evidencia de los impactos por toda la Tierra. Esta es la más plausible de todas las teorías. El hecho de que pudo posiblemente ser causado por la colisión de un cometa con la Tierra. Sabemos que esto ocurre. Sabemos que hay enormes cráteres formados por el impacto de meteoritos y cometas con la Tierra. La Tierra ha sido golpeada catastróficamente desde su creación, bombardeada por asteroides y meteoritos. Un impacto probablemente causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, y hoy en día todavía hay impactos. Por lo menos es lo que la mayoría de los geólogos cree, pero no aquellos quienes consideran a la Biblia como autoridad suprema. Tom Bale pertenece a un movimiento que reta la ortodoxia científica de que la Tierra tiene miles de millones de años de existencia. Para Bale, el Gran Cañón es un laboratorio que prueba que la Tierra fue creada hace pocos miles de años y luego cubierta totalmente por una inundación global. Y la evidencia está en las rocas. El Gran Cañón presenta más capas sedimentarias que cualquier otro lugar del mundo. Y vemos aquí mucha evidencia que indica hacia el hecho de que el cañón fue labrado catastróficamente. La arenisca se formó horizontalmente, pero en la falla geológica se vuelve vertical. Para Bale, las fallas en las capas de sedimento son prueba irrefutable de que estaban mojadas y maleables cuando se plegaron. Si este material hubiera sido roca sólida en ese tiempo, se hubiera quebrado, pero siendo depósitos de la inundación,
El material estaba aún húmedo, entonces cuando ocurre el desplazamiento de la falla, la arenisca aún fluía. Se puede mover, desplazar y también crear este plegamiento. La comunidad científica en general no acepta la teoría de Weil. Pero hay un aspecto en el que creacionistas y evolucionistas están de acuerdo. El cañón fue tallado por agua. El hecho de que las rocas del Gran Cañón fueran depositadas por agua no significa que el planeta en algún momento de su historia estuviera cubierto por una inmensa inundación. Toda la evidencia que vemos aquí en el Gran Cañón, si se mira con mente abierta, indica una inundación global. Fue el diluvio universal del tiempo de Noé. Es absolutamente ridículo sugerir que el Gran Cañón fue formado por una inundación global. La Biblia no es un libro de historia, no es un texto de geología. La Biblia es como una persona y si se tortura mucho, se logra que diga cualquier cosa que queramos que diga, pero no es un libro científico. En la historia bíblica, Noé solo ve agua cuando las tormentas se calman. Y sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Noé mandó una paloma para que explorara la tierra 3 veces. La tercera vez, la paloma no regresó, y Noé supo que la tierra se podía ahora habitar sin peligro. Y si la historia de la Biblia es verídica, Noé salió del arca a una tierra que nunca antes había visto. Pero, ¿en dónde? En 1996, 2 geólogos trabajaban frente a las costas de Turquía, en uno de los cuerpos de agua más misteriosos del mundo. Un enorme mar de agua salada, de más de 1.126 kilómetros a través de este a oeste, el Mar Negro. Bien. Bill Ryan y Walter Pittman trazan un mapa de la topografía submarina del Mar Negro cuando notaron algo extraño. Playas cientos de metros bajo la superficie. Significaba que los niveles del agua habían sido bajos en el pasado. Encontramos muchas playas porque cuando el cuerpo de agua se redujo por la evaporación en las condiciones más áridas de la edad de hielo, dejó costas que encontramos a 90 y 110 metros de profundidad. Nuestra costa más profunda fue asombrosa a 156 metros. Las muestras del núcleo del lecho marino mostraron que en algún momento de su historia, el Mar Negro había sido un lago de agua dulce. Las muestras de núcleo también mostraron una transición abrupta de almejas de agua dulce a almejas marineras, y la datación por carbono proporcionó una fecha. Los resultados fueron asombrosos. Los moluscos marinos, según se cree, aparecieron en todas las profundidades del Mar Negro al mismo tiempo, hace 7.600 años, así que algo importante había ocurrido allí. Lo que había ocurrido era una inundación de proporciones bíblicas, y probablemente ocurrió debido al calentamiento global. Al final de la última edad de hielo, millones de toneladas de agua estaban atrapadas en el hielo polar. Pero a medida que los glaciares retrocedieron y el hielo polar se derritió, los niveles del mar subieron. Eso incluyó el Mediterráneo. El agua buscó un lugar para desplazarse y lo encontró al otro lado de un delgado istmo en donde un enorme lago de agua dulce la esperaba, en un terreno bajo. Eso solo podía significar una cosa: la ley de la gravedad pronto cumpliría su función. El agua del Mediterráneo empezó a abrir un canal por el Bósforo, buscando un terreno más bajo. Cuando el canal quedó abierto, las aguas contenidas del Mediterráneo se desbordaron, arrasando todo a su paso. El agua fue cavando un canal cada vez más profundo, y entre más profundo se hacía, más rápido fluía el agua. Y que demoró, calculo, entre 30 y 90 días, para convertirse en un canal propiamente dicho, con un caudal de agua arrollador. ¿Había alguien en ese momento y lugar para presenciar un evento tan trascendental? El arqueólogo Fred Hibbert cree que la respuesta es afirmativa. Hace unos 10.000 años, cuando no había Bósforo y el Mar Negro era todavía un lago de agua dulce, su nivel era cientos de metros más bajo de lo que es hoy. Eso significa que una enorme zona a su alrededor debía ser terreno seco.
Debían ser zonas fantásticas para la vida de cazadores, recolectores o de los primeros agricultores. No hay razón para que no hubiera personas viviendo ahí. Estos habitantes del Neolítico debieron presenciar algo casi incomprensible para ellos. Un mar desocupándose en otro por entre una abertura de varios kilómetros de ancho. Las personas se debieron estremecer con el ruido. La tierra tal vez tembló, y eso se debió sentir 200 kilómetros a la redonda. Se liberó una cantidad increíble de energía. Demasiada energía. El agua que se precipitó por el Bósforo a 97 kilómetros por hora desencadenó un volumen de agua 200 veces mayor al de las cataratas del Niágara. Debió arrasar a cualquiera que viviera a pocos kilómetros del Bósforo, y a aquellos que estaban a una distancia mayor debieron ver cómo el mundo se transformó por una cascada de agua que parecía interminable. Si la hipótesis de Ryan y Pittman es correcta, cerca de 5.000 años pasaron entre el tiempo del diluvio universal y el momento cuando los remotos recuerdos del evento quedaron registrados por escrito. Evidentemente, tuvo que ser una inundación devastadora que lo cubrió todo, y es probablemente el origen de las leyendas de los diluvios. Un evento tan catastrófico parecería como si abarcara toda la Tierra. La gente que emigró no olvidó las historias, y esas historias tal vez se convirtieron en las leyendas de los diluvios mesopotámicos, la epopeya de Gilgamesh, y finalmente, la historia de Noé. Debió ser una inundación muy grande, no necesariamente que cubriera toda la tierra, sino que cubriera gran parte de la tierra que conocían en ese tiempo. Y en manos de los antiguos israelitas, la historia inevitablemente adquiriría una dimensión moral. En la Biblia, la historia termina con un espectáculo de gratitud por parte de Noé y una promesa de Dios de no volver jamás a maldecir a la tierra y a sus habitantes. Y así, la historia de Noé y su arca pasa de una generación a la siguiente, como ha sucedido durante los últimos miles de años. Todos tienen su propia interpretación respecto a quién era Noé y al significado de su historia. Creo que cosas como esas pudieron pasar, y también creo que ninguna de esas historias surge de la nada. Es una historia que nos ayuda a tomarle sentido a nuestra experiencia humana, y por esa razón es todavía poderosa. Podemos confiar en la Biblia desde el inicio del Génesis hasta la Revelación. Comienza con la verdad y termina con ella. Que exista o no evidencia científica no viene al caso, porque podemos creer en ella emocionalmente. Finalmente, la historia de Noé y su arca y el diluvio sigue viva por alguna razón. Nos habla. Si dejara de hablar, dejaríamos de escuchar. Pero escuchamos. Y del Antiguo Testamento viene otra historia, sobre un arca muy diferente. Esta con poderes misteriosos y peligrosos. Jerusalén, una ciudad quizá demasiado sagrada para demasiadas personas. En su centro hay una colina llamada Monte Moriah, ahora sitio del espléndido Domo de la Roca. Desde aquí, Mahoma ascendió al cielo y los musulmanes lo veneran. Antes de eso, Jesús sanó a los ciegos y a los enfermos en este lugar. Los cristianos la llamaban Tierra Sagrada. Pero miles de años antes de eso, Salomón construyó el templo original en este monte para guardar un objeto misterioso llamado Arca de la Alianza. En ese momento un elemento fundamental de la religión judía. La historia del arca comienza hace más de 3.000 años. Un hombre guió al desierto del Sinaí a unas 2 millones de personas que se pusieron impacientes e irascibles. Le caería bien la intervención divina a escala espectacular. Y pronto la tendría. El hombre, desde luego, es Moisés, quien según el Antiguo Testamento, guió a su gente para sacarla de la esclavitud de Egipto.
3 meses de camino, después de la división de las aguas del Mar Rojo, llevaron a los israelitas al monte Sinaí. Dios pronto le concedería a la humanidad un regalo como nada antes visto. Las cientos de leyes contenidas en el Antiguo Testamento, todas parecen heredadas de algún lado, pero no así las 10 asombrosas leyes que Moisés bajó de la montaña. Los 10 mandamientos son únicos. No solamente son originales, sino únicos. Por ejemplo, si miramos el Código de Leyes de Hammurabi, hay toda clase de leyes ahí, incluyendo el ojo por ojo, el diente por diente, que aparecen en la Biblia unos 1000 años después. Moisés también bajó un plano divino para un objeto destinado a protegerlos: el Arca de la Alianza. El plano de Dios para el arca era muy específico. Debía ser un cofre de madera que se pudiera transportar de 1,22 metros por 61 centímetros de ancho y 61 centímetros de alto, construido con una madera muy resistente llamado acacia y revestido por dentro y por fuera de oro puro. En cada esquina del arca habría un anillo de oro en donde se podían insertar varillas revestidas de oro para transportar el arca. Su tapa, el descansapiés de Dios, sería de oro macizo, con ángeles alados de oro, llamados querubines a cada extremo, de frente el uno hacia el otro. El arca servía como línea directa de Moisés con Dios, como exactamente la Biblia no lo explica. Parece que una nube brillante aparecía flotando encima de la tapa de oro, entre los 2 querubines cuando Dios tenía algo para decirle a su gente. Solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían cargarla, ordenó Dios. Nadie, ni siquiera los sacerdotes levitas, podían mirarla. Entonces, siempre estaba cubierta con una tela azul y pieles de animales. Desde el principio, el arca reveló una faceta peligrosa. En el transcurso de pocos días, 2 sobrinos de Moisés intentaron hacer una ofrenda frente al arca y quedaron incinerados. Dice la leyenda que los querubines arrojaban fuego carbonizando a personas y objetos que estuvieran cerca. Y con el arca guiándolos en 40 años de peregrinaje y batallas, los israelitas conquistaron la tierra prometida. Era un objeto de inenarrable importancia y poder. Según las historias que leemos en la Biblia hebrea, el arca iba adelante del ejército en todas las batallas. En todas las batallas que se libraron durante la conquista israelita de la tierra de Canaán. El primero y más famoso triunfo militar del arca: la caída de las murallas de Jericó. Los sacerdotes levitas a cargo de transportar el arca la llevaron alrededor de la ciudad amurallada una vez al día durante 6 días. Al 7º día, dieron 7 vueltas, ordenaron tocar las trompetas y las murallas se desplomaron. $300 años después, el arca abandonó a los israelitas, con consecuencias devastadoras. Cuando los altos sacerdotes ignoraron sus obligaciones sacrificiales con el arca, esta dejó de protegerlos en una importante batalla contra los filisteos. 30,000 israelitas murieron, y los filisteos se adueñaron del arca. 7 meses después, los filisteos la devolvieron. Se habían desatado plagas de tumores y ratas después de tener el arca. Finalmente, bajo el rey David, los israelitas lograron derrotar a los filisteos y tomarse el último bastión de la oposición, la ciudad de Jerusalén, que él haría su capital. Dios le habló a David y le dijo que debía construir un templo para albergar el arca, pero le correspondería a su hijo Salomón la construcción del templo. El lugar, el monte Moriah, el punto más alto de la ciudad y el sitio en donde, según la leyenda, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Salomón colocó el arca en el centro del templo, el lugar santísimo. Después de revisar que todavía contuviera las 2 tabletas de piedra inscritas con los 10 mandamientos.
De ese momento en adelante, solamente el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo, y tenía que entrar al recinto sin ventanas, quemando incienso para protegerse del resplandor de la presencia del Señor. Y ahí permaneció el arca, mencionada nuevamente en el Antiguo Testamento, pero nunca como arma o artefacto de comunicación. Finalmente, las referencias al arca cesan por completo, algo casi inimaginable. Y ahora nos queda lo que muchos eruditos han llamado el mayor enigma del Antiguo Testamento. Una cosa es evidente. Solamente una crisis de proporciones catastróficas, interna o externa, pudo sacar el arca del lugar santísimo. Y esta es la esperanza de casi todos los que creen que el arca todavía existe en algún lugar del mundo. Alguien fue lo suficientemente hábil para sacar el arca del templo entre su última mención en la Biblia, alrededor de 120 a.C., y la destrucción del templo por los babilonios unas 3 décadas después. El terreno bajo de Jerusalén, especialmente bajo el monte del templo, está lleno de redes de cavernas y túneles. Algunas personas sugirieron que los sacerdotes escondieron el arca bajo el monte, y hay un pasaje en el Talmud que dice que escondieron el arca en su lugar, donde quiera que eso pueda ser. En este lugar, la mayoría de cazadores del arca, incluyendo a los famosos caballeros templarios, han concentrado sus esfuerzos aparentemente sin resultados. Otro sitio favorito es el Monte Nebo en Jordania, pues un pasaje del Antiguo Testamento menciona a Jeremías escondiéndola ahí. Otros creen que el arca está en algún lugar aquí, en una de las cuevas en donde se encontraron los pergaminos del Mar Muerto. Revelación. Imaginación. Alucinación. La gente encontró razones para buscar el arca en lugares tan lejanos como Irlanda, Japón, Etiopía y Utah, en Estados Unidos. Redes de intriga, pistas dejadas en las ventanas de las iglesias, los escritos de antiguos caballeros. Todo esto induce a la gente a recorrer el planeta en busca del arca. Y esto incluye al periodista Graham Phillips. La razón por la cual decidí ir en busca del arca, para ser sincero, fue porque vi la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida y yo pensé, ¿será que ese objeto realmente existió? La primera parada de Phillips en su búsqueda del arca fue en las montañas Shará, en Jordania. Aquí, según una leyenda beduina local, llegó un grupo de hombres a caballo. Se autodenominaban Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los caballeros templarios decían estar en Tierra Santa para garantizar la seguridad de los peregrinos europeos que se dirigían hacia Jerusalén después de que la ciudad les fuera arrebatada a los musulmanes. Pero parece que había más. Estaban buscando un tesoro. Decían haber encontrado lo que describían como tesoros bíblicos. Un gran cofre de oro. Lo que era este cofre de oro no está descrito. No dejaba de preguntarme si estos caballeros templarios habían descubierto el Arca de la Alianza. Sabemos que los caballeros templarios ingleses regresaron a Inglaterra como hombres adinerados. ¿El Arca de la Alianza pudo estar entre los tesoros que llevaron a casa? Pero aquí se complican las cosas. Phillips se encontró persiguiendo una serie desconcertante de supuestos indicios dejados en iglesias en donde los caballeros templarios escondieron su tesoro. Iglesia número 1, el Templo Hardwick. En un registro de una antigua aldea, Phillips encontró un indicio de 1192 relacionada con artefactos sagrados. Lo que sea que trajeran, era algo muy excepcional, porque construyeron una capilla en el Templo Hardwick para guardar lo que describieron en los viejos registros como reliquias sagradas. Pero actualmente el Templo Hardwick es una residencia privada, sin señal alguna de reliquias. Eso nos lleva a la iglesia número 2,
Iglesia de Todos los Santos, en la cercana aldea de Burton Dasset. No hay registro de que fuera una iglesia templaria, pero durante unas renovaciones se encontraron unos extraños murales, incluyendo un hombre que sostiene una cabeza cercenada. Los caballeros templarios supuestamente veneraban la cabeza cercenada de Juan el Bautista, y Phillips descubrió una leyenda local relacionada con estos murales. Supuestamente un historiador aficionado, Jacob Cobb Jones, descifró su significado hace más de un siglo. Luego volvió a codificar los indicios en una ventana de vitral de otra iglesia. Esta pequeña iglesia está en Langley. La ventana del código se llama la Ventana de la Epifanía. No demoré mucho en darme cuenta de que había unas imágenes un tanto peculiares en el dibujo. La ventana representa la famosa historia de los 3 reyes magos que visitaron a Jesús con los regalos de oro, incienso y mirra. ¿Y qué tienen los 3 reyes magos de importante? Bueno, en la Biblia los 3 reyes magos tenían que buscar algo, el lugar de nacimiento de Jesús, y lo encontraron siguiendo una estrella. La estrella está representada aquí, pero parece ser 2 estrellas, una sobrepuesta a la otra. Podríamos decir que 2 estrellas se asocian con el Arca de la Alianza. Los 2 ángeles que se encuentran sobre su tapa, tradicionalmente se supone que son Miguel y Gabriel. Son las últimas 2 estrellas de lo que ahora llamamos la Osa Mayor o el Arado. Y ahora se llaman Benet Nash y Mizar. Ocurre que al lado de estas estrellas tenemos 2 letras, B y M. Me pregunté, ¿tengo que seguir una estrella determinada? Pero ¿cuándo y en dónde empezar a seguir las estrellas? La Epifanía tradicionalmente se celebra el 6 de enero. Dice la tradición que el gallo cantó a la medianoche para anunciar el nacimiento de Jesús. Y este otro pájaro es un fénix. Y de pronto recordé que el nombre del faro en la cima de las colinas de Burton Dasset, entre los 2 lugares construidos por los templarios, es el Faro Fénix. Entonces Phillips fue al Faro Fénix a la medianoche del 6 de enero. Y las últimas estrellas de la Osa Mayor apuntaban directamente a algo como esto. Sabía que buscaba un arco de ladrillos rojos y creía que sería grande. No sabía de qué tamaño sería este arco. Y cuando conducía por la carretera, vi un arco pequeño, coincidía exactamente y mi alegría fue enorme. Si estoy en lo cierto, lo que está enterrado aquí es lo que consideramos el Arca de la Alianza. Ahora, si esto es cierto, este sería probablemente el lugar más sagrado de toda la tierra en lo que tiene que ver con religiones, y si el Arca de la Alianza se encuentra aquí, sería el descubrimiento arqueológico más importante de toda la historia. Es rojo y es un arco. Pero si a ustedes los abruma la evidencia, únanse al club. El complicado rastro de evidencias desconcierta o incomoda a los encargados de las principales iglesias locales. De regreso a la iglesia de Todos los Santos en Burton Dasset, ¿recuerdan esos murales que podrían o no ser indicios dejados por los caballeros templarios? Con seguridad no eran visibles cuando el historiador aficionado Jacob Cobb Jones supuestamente los decodificó en la década de 1890. Me parece sorprendente que Graham pueda asegurar que en el siglo XIX, Cobb Jones encontró murales en la iglesia. Tenemos evidencia fáctica de la parroquia, de su origen, de su fecha de construcción. Tenemos evidencia fáctica, interpretada por historiadores de arte. Sabemos que estos murales solo se descubrieron en 1966. ¿Y la ventana de la iglesia en Langley? No hay evidencia de que Cobb Jones haya encargado la ventana. Y no hay nada aquí que no sea iconografía corriente encontrada en casi cualquier representación de la Epifanía, especialmente el gallo y el fénix. En mi opinión está perfectamente claro. Creo que se pueden encontrar respuestas a todos los simbolismos que están en la ventana por medio de conocimientos cristianos. Para Graham Phillips, este puede ser el final del camino. Las autoridades locales no le permiten excavar.
A lo largo de la historia, las personas se aferran a la posibilidad de que los sumos sacerdotes del templo escondieran el Arca de la Alianza en un lugar bajo el monte. En algún momento después de su última mención en el Antiguo Testamento, y antes de quemarse Jerusalén 30 años después. Pero, ¿en dónde pudieron esconderla? Supongamos por un minuto que el arca, antes de la destrucción por los babilonios, se escondió. ¿A dónde pudieron llevarla? Para sacar el arca del lugar santo de los santos sin que la vieran, tenía que existir un túnel para salir de un sitio así bajo tierra. Entonces, mi teoría y mi opinión sincera es que el arca, si todavía existe, debe estar en algún lugar dentro del monte del templo. Los caballeros templarios, fanáticos religiosos, aficionados incompetentes, arqueólogos profesionales, todos han excavado bajo y alrededor del monte. Ninguno ha llegado a ninguna parte, excepto al complicado sistema de agua bajo la ciudad. Y con el monte bajo el control de autoridades musulmanas, como ha estado durante 13 siglos, no es probable que se permitan más excavaciones. No menos debido a los planes de los fundamentalistas judíos para el monte. Aquí la ciencia y la fe parten caminos, con repercusiones apocalípticas. El arca tiene ahora el potencial de no hacerle daño a la persona que llegue a tocarla. Pero el concepto del arca tiene el potencial de explotar toda la situación. Todo el Oriente Medio. Espera que su gente de Israel construya su casa. 2000 años él esperó. Se le acabó la paciencia. Gershon Salomon, fundador del grupo mesiánico Fieles del Monte del Templo, espera ansiosamente el regreso del Arca de la Alianza y los eventos que proclamará. La reconstrucción del templo en su lugar original y la venida del Mesías. El hecho de que esto requeriría la destrucción del espléndido domo de la roca musulmana no le preocupa en absoluto. Según la voluntad de Dios, él y sus compatriotas se preparan para recrear el templo y sus contenidos hasta el último cirio. Preparamos vasos litúrgicos, preparamos planos arquitectónicos para el templo. Queremos estar listos porque sabemos que Dios está listo. Sabemos que el tiempo apremia. Gershon Salomon tiene incluso las primeras piedras listas para el tercer templo. Pero lo que no tiene... El Arca de la Alianza nos espera bajo el monte del templo. Según Salomón, el hallazgo del arca traerá la llegada del Mesías. ¿Y qué pasará con los musulmanes y su domo de la roca? El domo de la roca y la mezquita deben desaparecer del monte del templo. Sería el fin de la paz mundial. Según algunas personas, la destrucción del domo de la roca podría ser un posible candidato para la causa de la Tercera Guerra Mundial. Todo esto debido a un objeto sobre la existencia del cual los eruditos aún no se han podido poner de acuerdo. Creo que el Arca de la Alianza era un objeto real porque el libro del Éxodo describe sus medidas y dice cómo debe construirse en forma detallada. Debía hacerse de una madera especial, de acacia, y debía hacerse en lámina de oro. Parece entonces describir algo muy genuino, no solo una abstracción. Era un objeto real. No hay evidencia física hoy día de que el arca existió. No hay nada, absolutamente nada, que podamos mostrar y decir, ven, miren, el arca existió. Después de investigación y obsesión, las preguntas sobre el Arca de la Alianza y el Arca de Noé siguen sin respuesta. ¿Hecho o ficción? Estos enigmas del Antiguo Testamento están entre las historias más perdurables de la humanidad.